Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Si alguna vez te has preguntado cómo un pequeño reino del norte de Grecia llegó a cambiar para siempre el curso de la humanidad, aquí encontrarás respuestas. A lo largo de este relato, recorreremos los orígenes de Macedonia, la ambición de Filipo II, la grandeza de Alejandro Magno y el legado que aún resuena en la cultura, la política y la filosofía del mundo. Esta narración está pensada para quienes buscan comprender el pasado, relajarse antes de dormir y dejarse guiar por una voz que conecta con la calma y la reflexión. Prepárate para descubrir los secretos de un pueblo guerrero y visionario y acompáñanos en este viaje que une historia y serenidad. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los enigmas y las enseñanzas de la historia. Capítulo 1. Los orígenes del reino macedonio. Los macedonios eran un pueblo situado al norte de la península griega, en una región montañosa y fértil que se extendía entre el río Aliakmón y el monte Olimpo. Su posición geográfica los colocaba en contacto tanto con el mundo helénico como con los pueblos tracios e ilirios. Esta frontera cultural los hizo desarrollar una identidad particular, marcada por la mezcla de tradiciones griegas y costumbres propias. Aunque eran considerados por algunos griegos como semibárbaros, los macedonios conservaron una lengua griega y un profundo respeto por los dioses del Olimpo. En sus inicios, Macedonia estuvo conformada por tribus dispersas, cada una gobernada por jefes locales que se disputaban la autoridad. La vida política era fragmentada y las luchas internas debilitaban la posibilidad de un poder central sólido. Sin embargo, esta aparente debilidad escondía una riqueza estratégica. Los macedonios eran expertos en adaptarse a diferentes realidades, y su sociedad se estructuraba alrededor de la lealtad a sus líderes. Los reyes, conocidos como argeadas, afirmaban descender de Heracles, lo que les otorgaba legitimidad ante los demás griegos. La dinastía argeada comenzó a consolidarse en el siglo VII a.C., con la figura de Perdicas I, considerado el fundador del linaje real. Según la tradición, él y sus hermanos llegaron desde Argos, lo que reforzaba el vínculo helénico de la monarquía macedonia. A lo largo de los siglos, sus descendientes expandieron lentamente su dominio sobre las tribus vecinas. La realeza macedonia se distinguía por un fuerte componente guerrero, donde el rey no era solo gobernante, sino también comandante en batalla. Esta función militar cimentó la cohesión del reino frente a amenazas externas. La sociedad macedonia era esencialmente agraria y guerrera. Los campesinos cultivaban cereales, vides y olivos, mientras los nobles poseían grandes extensiones de tierra que les permitían mantener caballos y ejércitos personales. El caballo, en particular, se convirtió en símbolo de prestigio y herramienta militar clave, preparando el terreno para la famosa caballería macedonia. La estructura social estaba basada en la lealtad al rey y a los clanes nobles, lo que aseguraba que, en tiempos de guerra, toda la nación pudiera movilizarse rápidamente. En el plano religioso, los macedonios compartían con los griegos la veneración a Zeus, Apolo y Dionisio. Sin embargo, algunos cultos locales mostraban influencias tracias, como el énfasis en ritos relacionados con la fertilidad y la naturaleza. Este sincretismo religioso reflejaba la posición limítrofe de Macedonia entre Grecia y los pueblos del norte. Los rituales comunitarios y las fiestas reforzaban la unidad del pueblo, y eran también espacios donde el rey mostraba su cercanía con los súbditos. La religiosidad era una forma de legitimación política y cultural para integrarse al mundo helénico. Durante siglos, Macedonia se mantuvo como un reino periférico en comparación con Atenas, Esparta o Tebas. Sus vecinos griegos los miraban con cierto desdén, considerándolos atrasados en organización cívica y en refinamiento cultural. A pesar de ello, los macedonios cultivaban una fuerte identidad propia, orgullosos de su sencillez y de su disciplina guerrera. Esa mezcla de humildad
y determinación los preparó para enfrentar futuros desafíos, pues no buscaban destacar por su arte o filosofía, sino por la fuerza de sus armas y la estabilidad de su monarquía. La amenaza constante de pueblos vecinos, como los ilirios al oeste y los tracios al este, forzó a los macedonios a perfeccionar sus técnicas militares. Las montañas y valles de su territorio creaban un terreno difícil, lo que entrenaba a sus guerreros en la resistencia y la movilidad. Las incursiones extranjeras fortalecieron la unidad interna, ya que los clanes comprendieron que solo bajo un mando fuerte podían resistir. Estas experiencias bélicas forjaron un carácter combativo que sería decisivo en los siglos siguientes. Los macedonios también desempeñaron un papel importante en el comercio regional. Sus tierras eran ricas en madera, especialmente en los bosques de Pieria, cuya explotación permitió la construcción de flotas navales en Grecia y más allá. Asimismo, poseían minas de oro y plata que financiaban las campañas militares y reforzaban la riqueza del reino. El comercio de caballos, cereales y minerales convirtió a Macedonia en un socio codiciado, aunque a menudo sus riquezas también despertaban la ambición de sus vecinos. Las ciudades macedonias no alcanzaron el esplendor urbano de Atenas o Corinto, pero sí desarrollaron centros estratégicos como Pela y Egas. Pela, en particular, se transformó en la capital política y cultural del reino a partir del siglo V a.C., atrayendo artesanos, comerciantes y embajadores. Egas, la antigua capital, seguía siendo el corazón espiritual y funerario de la monarquía, donde los reyes eran enterrados con esplendor. Estas dos ciudades reflejaban el equilibrio entre tradición y modernidad que caracterizaba al pueblo macedonio. La monarquía macedonia era de carácter hereditario, pero no carecía de desafíos. A menudo, las sucesiones estaban acompañadas de luchas internas, asesinatos y disputas entre clanes nobles. Sin embargo, el rey debía ser reconocido por la asamblea de guerreros, lo que daba cierto grado de participación a la nobleza militar. Este sistema equilibraba el poder, aunque a menudo lo hacía frágil. La violencia política, lejos de debilitar al reino, acostumbró a sus líderes a la intriga y al arte de la estrategia, preparando el camino para gobernantes más hábiles. El ejército macedonio en sus primeros tiempos estaba compuesto por hoplitas similares a los griegos, pero menos disciplinados y con equipamiento más ligero. La verdadera innovación surgiría más tarde, con la introducción de la falange macedonia, que revolucionaría el arte de la guerra. Sin embargo, incluso en sus formas primitivas, los soldados macedonios demostraban un espíritu indomable. Su entrenamiento en terrenos difíciles y su resistencia física eran notables, y estas cualidades serían refinadas con el tiempo para formar uno de los ejércitos más temidos del mundo antiguo. Culturalmente, los macedonios estaban en proceso de integración al mundo helénico. Participaron en los Juegos Olímpicos, lo que confirmaba su carácter griego, aunque su acento y costumbres los delataban como distintos. Esta tensión entre pertenencia y marginalidad los motivó a demostrar su valía en el campo de batalla. Para ellos, el honor y el reconocimiento provenían menos del discurso filosófico y más de las victorias militares. En ese sentido, Macedonia siempre buscó ser aceptada como igual a las polis griegas, aunque a su manera. El papel de la nobleza fue crucial en los orígenes del reino. Los hetairoi, o compañeros del rey, formaban una élite guerrera que acompañaba al monarca en batallas y consejos. Su lealtad era recompensada con tierras, botines y privilegios, consolidando así una aristocracia militar. Esta relación entre el rey y sus compañeros se convirtió en la base del poder macedonio, y más tarde alcanzaría su máxima expresión bajo Alejandro Magno, cuando los hetairoi serían célebres en la caballería macedonia. A pesar de sus limitaciones culturales y políticas, los macedonios lograron sobrevivir y fortalecerse en un entorno hostil. Su capacidad para absorber influencias, su disciplina guerrera y la astucia de su monarquía prepararon el terreno para grandes transformaciones. Poco a poco, dejaron de ser vistos únicamente como periféricos
para convertirse en actores decisivos en el destino de Grecia. Este proceso de crecimiento no fue rápido, pero sí constante, marcando el inicio de una trayectoria que alcanzaría dimensiones universales. El origen del reino macedonio, con sus mitos fundacionales, su nobleza guerrera y su posición estratégica, sentó las bases para su posterior grandeza. De un territorio montañoso y aparentemente secundario, surgiría una potencia que cambiaría el curso de la historia. Los cimientos estaban puestos, un pueblo orgulloso, un ejército en formación y una monarquía que comenzaba a consolidar su poder. La historia de Macedonia apenas comenzaba, pero ya llevaba en sí misma la semilla de un destino extraordinario. Capítulo 2. Filipo II y la unificación de Macedonia. Filipo II ascendió al trono en el año 359 a.C., en un momento crítico para Macedonia. Su hermano había muerto en combate contra los ilirios y el reino se encontraba acosado por enemigos en todas las fronteras. La nobleza estaba dividida y el trono parecía frágil frente a las presiones externas. Sin embargo, Filipo poseía una combinación singular de astucia diplomática, habilidad militar y visión política que transformaría radicalmente a su país. Desde sus primeros años en el poder, demostró una determinación férrea por consolidar Macedonia y proyectarla como una potencia dominante. Una de sus primeras medidas fue asegurar la frontera norte contra los ilirios. Para ello, reorganizó el ejército, introduciendo innovaciones tácticas que cambiarían el arte de la guerra. Creó la falange macedonia, un cuerpo de infantería pesada que utilizaba la sarisa, una lanza mucho más larga que la del hoplita griego. Esta innovación permitía que varias filas de soldados pudieran atacar al mismo tiempo, creando un muro impenetrable. El nuevo ejército se convirtió rápidamente en la columna vertebral del poder macedonio. Filipo entendió que la unificación de su reino no podía lograrse únicamente con la fuerza militar. También recurrió a matrimonios estratégicos, alianzas diplomáticas y sobornos cuidadosamente calculados. Se casó múltiples veces, cada unión destinada a consolidar pactos con diferentes tribus o polis griegas. Esta política matrimonial le permitió no solo asegurar la paz temporal, sino también proyectar una imagen de legitimidad y de poder que reforzaba su posición dentro y fuera de Macedonia. La capital, Pela, fue transformada bajo su reinado en un centro administrativo y cultural. Allí se reunían emisarios, comerciantes y guerreros, convirtiéndose en un símbolo de la nueva Macedonia fuerte y centralizada. Filipo fomentó la construcción de palacios, murallas y edificios públicos que reflejaban su ambición de elevar a su reino al nivel de las polis griegas más prestigiosas. Este impulso urbano acompañó su proyecto de consolidación territorial y fortalecimiento de la monarquía. Con el ejército reformado, Filipo comenzó una serie de campañas que expandieron las fronteras macedonias. Derrotó a los ilirios en una decisiva batalla que aseguró la frontera occidental y devolvió la confianza a su pueblo. Posteriormente, dirigió su atención hacia Tesalia y Tracia, regiones estratégicas por sus recursos y posiciones geográficas. Cada victoria no solo aumentaba el territorio, sino que también atraía a nuevos aliados y reforzaba la reputación del rey como un líder invencible. La diplomacia de Filipo fue igualmente efectiva. Supo aprovechar las rivalidades entre las polis griegas, especialmente las tensiones entre Atenas, Esparta y Tebas. En lugar de enfrentarse a todas a la vez, actuaba como mediador o aliado temporal, debilitando a unos mientras fortalecía sus lazos con otros. Su capacidad para manipular las alianzas helénicas le permitió ganar terreno sin necesidad de desgastar en exceso a su ejército. Este talento político fue tan crucial como sus victorias militares. El control sobre las minas de oro del Monte Pangeo fue un factor decisivo en su éxito. Con esos recursos, Filipo pudo financiar su ejército, sobornar a enemigos y mantener un flujo constante de riqueza que reforzaba el prestigio de Macedonia. El dinero se convirtió en un arma tan poderosa como las lanzas de la falange, permitiéndole sostener largas campañas y ganarse la lealtad de nobles y mercenarios.
El poder económico respaldaba cada paso de su política expansiva. Uno de los mayores logros de Filipo fue la creación de la Liga de Corinto, una confederación de polis griegas bajo hegemonía macedonia. Tras derrotar a los griegos en la batalla de Queronea en 338 a.C., logró imponer su liderazgo, aunque permitiendo cierta autonomía a las ciudades. La Liga representaba el reconocimiento definitivo de Macedonia como potencia dominante en el mundo helénico. Bajo su dirección, se planeó una gran campaña contra el imperio persa, un sueño que heredaría su hijo Alejandro. La batalla de Queronea fue un punto culminante en la carrera de Filipo. Allí, su ejército, con el joven Alejandro combatiendo en la caballería, derrotó de manera decisiva a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Esta victoria selló la supremacía macedonia en Grecia y dejó claro que ninguna polis podía resistir la maquinaria militar creada por Filipo. El triunfo no fue solo militar, sino también simbólico. Macedonia había pasado de ser un reino periférico a convertirse en el centro del poder helénico. Filipo no se limitó a ser un conquistador, también buscó legitimar su autoridad culturalmente, fomentó la llegada de filósofos, poetas y artistas a su corte, integrando elementos de la cultura griega clásica a la Macedonia. De este modo, consolidaba la imagen de Macedonia no como un pueblo bárbaro, sino como una extensión natural del mundo helénico. Esta política cultural fortalecía su liderazgo y proyectaba su reinado más allá del ámbito militar. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por intrigas y tensiones internas. La multiplicidad de matrimonios generó disputas dinásticas, con diferentes facciones defendiendo los derechos de sucesión de sus hijos. Estas tensiones se agravaron hacia el final de su vida, cuando Alejandro, su heredero más prometedor, comenzó a chocar con algunas decisiones de su padre. La política interna se volvió compleja, aunque Filipo logró mantener el control hasta su inesperada muerte. Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., durante la boda de su hija Enegas. El homicidio, cometido por Pausanias, un miembro de su guardia, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos lo ven como un acto personal de venganza, mientras otros sugieren conspiraciones políticas. Su muerte dejó un vacío enorme, pero también un reino unificado, un ejército formidable y un proyecto imperial en marcha. El trono pasó a Alejandro, quien transformaría esa herencia en una epopeya sin precedentes. El legado de Filipo II fue inmenso. Logró lo que ningún otro rey macedonio había conseguido: unificar su reino, someter a Grecia y proyectar un plan de conquista contra Persia. Su visión estratégica y sus reformas militares sentaron las bases del imperio de Alejandro. Aunque su figura a veces queda eclipsada por la de su hijo, es imposible entender la grandeza macedonia sin reconocer la obra monumental de Filipo. Fue él quien convirtió a Macedonia en una potencia mundial. El reinado de Filipo demuestra cómo la combinación de diplomacia, economía, innovación militar y ambición personal puede transformar un reino en decadencia en una superpotencia. Su genio no radicó solo en la guerra, sino en su capacidad para ver más allá de su tiempo y preparar el terreno para empresas futuras. Filipo fue, en muchos sentidos, el verdadero arquitecto del imperio que Alejandro llevaría a su máxima gloria. Con Filipo II, Macedonia dejó definitivamente de ser un reino periférico para convertirse en la fuerza rectora de Grecia. Su vida y sus logros marcaron el inicio de una nueva era en la historia helénica. La semilla de un imperio universal estaba sembrada, y el destino del mundo antiguo ya no se escribiría sin la participación de los macedonios. Capítulo 3. El nacimiento de Alejandro. Alejandro nació en Pela en el año 356 a.C., en el seno de la poderosa dinastía argeada. Su padre era Filipo II, el monarca que había transformado a Macedonia en la potencia dominante de Grecia, y su madre, Olimpia de Epiro, una princesa de carácter fuerte y con profundas inclinaciones religiosas. Desde su nacimiento, fue rodeado de presagios y símbolos que
alimentaron la idea de que estaba destinado a un destino extraordinario. Las leyendas posteriores relataron que aquella misma noche ardió el templo de Artemisa en Éfeso, interpretado como señal de que un nuevo conquistador había llegado al mundo. Olimpia jugó un papel fundamental en la formación de Alejandro. Era conocida por su fervor religioso y por pertenecer a los misterios órficos y dionisíacos. Transmitió a su hijo la creencia en una misión divina y la convicción de que estaba marcado por los dioses para hazañas inmortales. Filipo, en cambio, le brindó la herencia de la estrategia y la política, aunque su relación con Alejandro fue a menudo tensa. Entre ambos padres se forjó un joven con una mezcla de misticismo, ambición y disciplina militar. Desde muy pequeño, Alejandro mostró una inteligencia precoz y un temperamento apasionado. Se decía que no se conformaba con juegos triviales, sino que buscaba siempre sobresalir y comprender el porqué de las cosas. Fue educado por preceptores macedonios hasta que su padre decidió confiar su formación a uno de los más grandes pensadores de la antigüedad, Aristóteles. Esta decisión marcó la diferencia, pues el joven príncipe recibiría una formación filosófica y científica única entre los gobernantes de su tiempo. La relación entre Aristóteles y Alejandro fue de gran influencia. El filósofo lo instruyó en ética, política, biología, retórica y lógica, transmitiéndole tanto el amor por el conocimiento como la idea de que la acción debía estar guiada por la razón. También lo introdujo en la literatura, en especial en la Ilíada de Homero, que Alejandro llevaría consigo durante todas sus campañas. Aquiles se convirtió en su héroe de referencia y buscó imitarlo no solo en el valor, sino en la gloria inmortal alcanzada a través de grandes hazañas. El carácter del joven príncipe se forjaba también en el ejercicio físico y en la práctica militar. Alejandro entrenaba con armas, caballos y tácticas desde la infancia, pues Filipo deseaba que su hijo creciera como un líder guerrero. Su habilidad para la equitación quedó demostrada en el episodio con Bucéfalo, un caballo considerado indomable. Mientras otros desistieron, Alejandro logró montarlo al descubrir que el animal temía a su sombra. Filipo, orgulloso, le dijo entonces que Macedonia era demasiado pequeña para él y que debía aspirar a reinos más grandes. Los años de juventud de Alejandro estuvieron marcados por las tensiones familiares. Filipo se casó varias veces y cada matrimonio generaba incertidumbre sobre la sucesión. Olimpia temía que Alejandro quedara relegado frente a otros herederos y esa preocupación fue transmitida al joven. Estos conflictos crearon un ambiente de desconfianza en la corte, donde Alejandro aprendió a navegar entre intrigas, alianzas y rivalidades. Su carácter astuto y prudente se forjó tanto en las aulas como en los pasillos del poder. La educación de Alejandro no se limitó a lo intelectual y lo militar. También aprendió música, artes y retórica, cultivando una personalidad completa. Su capacidad para expresarse con elocuencia lo distinguió entre los nobles macedonios, quienes lo admiraban no solo como guerrero, sino también como orador. Esta versatilidad le permitió años más tarde inspirar y liderar a hombres de diversas culturas y regiones, manteniendo la cohesión de ejércitos formados por miles de soldados. El príncipe creció observando el ascenso meteórico de Macedonia bajo el reinado de su padre. Fue testigo de batallas decisivas, de la expansión de las fronteras y de la sumisión de las polis griegas. Estas experiencias lo convencieron de que la grandeza se alcanzaba mediante la combinación de la fuerza militar y la inteligencia política. Alejandro aprendió que el poder no dependía únicamente del coraje, sino también de la organización y de la visión estratégica a largo plazo. El carácter de Alejandro era apasionado y enérgico, pero también marcado por un profundo sentido de honor. No soportaba la derrota y mostraba una ambición que a menudo sorprendía a sus contemporáneos. Sus compañeros de juventud lo recordaban como alguien que siempre quería liderar y que se enfurecía si no alcanzaba la excelencia. Esta energía incesante lo acompañaría en su vida adulta, impulsándolo a emprender campañas que parecían imposibles.
Su relación con Filipo osciló entre la admiración y el conflicto. Alejandro respetaba la capacidad militar de su padre, pero resentía la forma en que éste relegaba a Olimpia y buscaba otros herederos. La tensión alcanzó momentos críticos, especialmente tras el matrimonio de Filipo con Cleopatra Eurídice, una joven noble macedonia. Alejandro y su madre se sintieron desplazados, lo que generó un distanciamiento temporal del príncipe respecto a la corte. Sin embargo, Filipo lo necesitaba y no podía prescindir de su talento. En sus años adolescentes, Alejandro ya participaba en campañas militares. A los 16 años fue nombrado regente mientras su padre estaba en campaña, y durante ese periodo enfrentó y derrotó a una revuelta en Tracia, fundando incluso una ciudad llamada Alejandrópolis en honor a su victoria. Estos primeros logros militares demostraron su capacidad de mando y consolidaron su reputación como un líder en formación. Los nobles macedonios comenzaron a verlo como un heredero digno. La batalla de Queronea en 338 a.C. fue un punto de inflexión. Aunque Filipo dirigía el ejército, Alejandro comandó la caballería en el ala izquierda y tuvo un papel decisivo en la victoria sobre las fuerzas combinadas de Atenas y puestos en Tebas. Su actuación fue recordada como un anticipo de su genio militar y le otorgó gran prestigio en el ámbito griego. A partir de ese momento, Alejandro dejó de ser solo un príncipe y comenzó a ser visto como un comandante en potencia. La formación de Alejandro también estuvo influida por los contactos con diferentes culturas. Al acompañar a su padre en expediciones y misiones diplomáticas, conoció costumbres tracias, ilirias y griegas. Esta exposición temprana a la diversidad lo preparó para aceptar y comprender las culturas que más tarde integraría en su imperio. Su idea de unificar pueblos bajo una misma visión no surgió de improviso, sino de una vida entera de aprendizaje y observación. La muerte de Filipo, en el 336 a.C., encontró a Alejandro con apenas 20 años, pero ya con la madurez de un líder probado. Su educación, sus experiencias militares y la influencia de su madre lo habían preparado para asumir el trono en circunstancias difíciles. El joven príncipe estaba listo para transformar la herencia de su padre en un proyecto mucho más ambicioso, movido por la convicción de que su destino era alcanzar la grandeza universal. El nacimiento y la juventud de Alejandro fueron, por tanto, una combinación de mito y realidad. Presagios divinos, tensiones familiares, educación filosófica y primeras victorias militares se entrelazaron para dar forma a una figura excepcional. La mezcla de inteligencia, ambición y carisma que lo caracterizaba ya estaba presente antes de que ascendiera al trono. El mundo estaba a punto de conocer a un conquistador cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia. Capítulo 4. Las primeras campañas de Alejandro. Tras la muerte de Filipo II en 336 a.C., Alejandro heredó un reino poderoso pero inestable. Su ascenso al trono fue recibido con incertidumbre, pues muchos creían que su juventud lo hacía vulnerable. De inmediato, varias regiones sometidas por su padre aprovecharon la ocasión para rebelarse. Las polis griegas, especialmente Atenas y Tebas, comenzaron a cuestionar el dominio macedonio. En ese momento crítico, Alejandro demostró que estaba preparado para ejercer un liderazgo firme y decidido. La primera tarea del joven rey fue consolidar su poder en Macedonia. Debía asegurarse de la lealtad de la nobleza y de los hetairoi, la élite militar. Para ello, reafirmó su autoridad, nombrando generales de confianza y eliminando a rivales que pudieran disputar el trono. También aseguró el apoyo del ejército, que lo respetaba por sus victorias previas junto a Filipo. Con la base de su reino estabilizada, pudo dirigir su atención a las amenazas externas que amenazaban con desintegrar la hegemonía macedonia. Las tribus tracias y los ilirios fueron los primeros en poner a prueba su poder. Alejandro emprendió campañas rápidas y contundentes en las fronteras del norte. Con la falange como núcleo de su ejército y la caballería de los compañeros como fuerza decisiva, derrotó a los pueblos rebeldes
en una serie de enfrentamientos. Estas victorias no solo restablecieron la seguridad de Macedonia, sino que consolidaron su reputación como un líder militar capaz, pese a su corta edad. Mientras aseguraba las fronteras, la amenaza más grave surgió en Grecia. Tebas, alentada por rumores de que Alejandro había muerto en combate contra los bárbaros, se rebeló abiertamente. Esta ciudad había sido históricamente poderosa y buscaba recuperar su independencia. Alejandro reaccionó con una rapidez sorprendente. En apenas 13 días, marchó desde Macedonia hasta Tebas con su ejército. La velocidad de su movimiento tomó por sorpresa a los rebeldes, que no estaban preparados para enfrentarlo tan pronto. El asedio de Tebas fue breve pero decisivo. Alejandro ofreció la rendición, pero al ser rechazada ordenó el ataque. La ciudad fue tomada por la fuerza, sus murallas derribadas y gran parte de la población vendida como esclava. Solo se perdonaron los templos y las casas de los poetas como Píndaro. La destrucción de Tebas fue un mensaje claro para toda Grecia. Macedonia no toleraría la insubordinación. El impacto psicológico fue enorme y ninguna otra polis se atrevió a desafiar abiertamente a Alejandro. Atenas, que había apoyado a Tebas de manera indirecta, optó por someterse a la diplomacia. Aunque había razones para castigarlos, Alejandro eligió una política más prudente. No buscaba enemistarse con la ciudad más influyente culturalmente del mundo griego. Aceptó su sumisión, perdonó a sus líderes y permitió que conservaran su autonomía. Este gesto político demostró que, además de ser un conquistador implacable, también sabía cuándo mostrar clemencia para evitar enemigos innecesarios. Con Grecia pacificada, Alejandro se aseguró el control de la Liga de Corinto, creada por su padre. Fue nombrado hegemón de los griegos, lo que le otorgaba el mando supremo de sus ejércitos. En esta asamblea se ratificó el plan que Filipo había proyectado, la invasión del imperio persa. Alejandro, aún muy joven, heredaba no solo el trono de Macedonia, sino también un proyecto de dimensiones colosales. Sus primeras campañas habían demostrado que estaba listo para emprender esa empresa. Antes de iniciar la expedición contra Persia, Alejandro volvió a enfrentar conflictos en el norte. Los tribalos y otras tribus balcánicas se levantaron contra el dominio macedonio. El rey respondió con energía, atravesando el Danubio y derrotando a los rebeldes en enfrentamientos rápidos y contundentes. Estas acciones mostraron su capacidad para mantener bajo control a pueblos difíciles y garantizar la seguridad de las fronteras, imprescindibles antes de embarcarse en una guerra en Asia. La campaña en los Balcanes reveló también su habilidad logística. Movilizó a su ejército en terrenos montañosos y en condiciones adversas, demostrando un control absoluto de la estrategia. Los soldados veían en él a un líder que compartía los riesgos y que marchaba al frente de la batalla. Esta cercanía fortaleció la lealtad de sus tropas, una cualidad esencial para las futuras conquistas que requerirían largos años lejos de su tierra natal. El episodio de Tebas y la rapidez de sus victorias fueron determinantes para consolidar su autoridad. Alejandro demostró que podía ser al mismo tiempo implacable y calculador. Sus enemigos entendieron que no había espacio para la duda. Cualquier desafío sería respondido con fuerza abrumadora. Esta reputación lo precedería en sus campañas, facilitando rendiciones y evitando enfrentamientos innecesarios. La psicología de la guerra se convirtió en un arma más en manos del joven monarca. La preparación para la invasión de Persia también implicaba asegurar recursos. Alejandro se valió de los tesoros acumulados por su padre y de las contribuciones de la Liga de Corinto. Organizó un ejército de unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes, compuesto no solo por macedonios, sino también por contingentes griegos. Esta fuerza, aunque pequeña comparada con los ejércitos persas, estaba altamente entrenada y cohesionada. Su núcleo, la falange, ofrecía una disciplina que pocas fuerzas en el mundo podían igualar. El ambiente en Macedonia era de expectación. La juventud de Alejandro contrastaba con la magnitud de la empresa que se avecinaba.
Sin embargo, las primeras campañas habían demostrado que era un líder decidido y con talento excepcional. Los veteranos de Filipo lo respetaban y los nuevos reclutas lo admiraban como un héroe en formación. El reino estaba listo para seguirlo más allá de las fronteras conocidas, hacia un mundo de desafíos inmensos. La personalidad de Alejandro emergió con claridad en estos años iniciales. Mostraba una energía inagotable, una capacidad de mando natural y un profundo deseo de gloria. Al mismo tiempo, sabía cuándo detenerse y cuándo avanzar, equilibrando la violencia con la diplomacia. Este equilibrio lo distinguía de otros reyes y anticipaba las cualidades que lo convertirían en una figura legendaria. Sus primeras campañas no fueron solo victorias militares, sino también pruebas de carácter. Con Grecia sometida y las fronteras seguras, Alejandro podía mirar hacia Oriente. El imperio persa, vasto y rico, representaba el desafío máximo. Sus primeras campañas habían sido un ensayo general, donde demostró rapidez, dureza y estrategia. Ahora, con el mando supremo de los griegos y macedonios, estaba en Mindomitsin condiciones de iniciar la empresa que lo inmortalizaría. La historia del joven conquistador apenas comenzaba a desplegar su verdadera magnitud. Las primeras campañas de Alejandro consolidaron su poder, aseguraron la unidad griega bajo su mando y prepararon el terreno para la expedición más ambiciosa de la antigüedad. En cada paso, dejó claro que su destino no era simplemente mantener lo heredado de Filipo, sino superarlo. A través de la guerra, la diplomacia y la rapidez estratégica, Alejandro demostró que estaba llamado a trascender los límites de Macedonia y Grecia. El camino hacia la conquista de Persia ya estaba abierto. Capítulo 5. La conquista del Imperio Persa. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño para la magnitud del desafío, unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes. Al pisar suelo asiático, realizó un gesto simbólico. Lanzó una lanza al territorio persa, declarando que Asia sería conquistada por la fuerza de su brazo. Este inicio no fue solo militar, sino también ritual, cargado de la convicción de que cumplía un destino marcado por los dioses y por la ambición heredada de su padre. El primer gran enfrentamiento ocurrió en la batalla del río Gránico. Las fuerzas persas, dirigidas por sátrapas locales y reforzadas por mercenarios griegos, bloquearon el paso de Alejandro. Pese a los consejos de prudencia, decidió atacar de inmediato. Su caballería cargó contra el enemigo atravesando el río, y tras un combate feroz, los persas fueron derrotados. Esta victoria temprana abrió las puertas de Asia Menor, alentó a las polis griegas allí sometidas y demostró que el joven macedonio no temía enfrentarse a un imperio colosal. Tras Gránico, Alejandro liberó varias ciudades jonias. En lugar de imponer dominio directo, proclamó la autonomía de las polis y el fin del dominio persa. Este gesto político lo presentó como libertador de los griegos de Asia, ganando apoyo y legitimidad. La toma de Éfeso, Mileto y Halicarnaso consolidó su control sobre la costa del mar Egeo. En cada ciudad respetaba los cultos locales y restablecía instituciones, construyendo así una imagen de líder que integraba en lugar de solo someter. Halicarnaso ofreció una resistencia especial bajo el mando de Memnón de Rodas, un general griego al servicio de los persas. El asedio fue largo y difícil, mostrando que la campaña no estaría exenta de obstáculos. Finalmente, la ciudad cayó, aunque parte de su guarnición logró huir. Esta victoria aseguró la costa de Caria, permitiendo a Alejandro avanzar hacia el interior sin temor a contraataques navales persas. Cada conquista era una mezcla de poder militar y diplomacia calculada. Mientras aseguraba Asia Menor, Alejandro consolidaba la disciplina de su ejército. Distribuía recompensas a sus hombres, mantenía la cohesión entre macedonios y griegos y se mostraba siempre al frente en la batalla. Su capacidad de compartir los riesgos fortalecía la lealtad de sus soldados. La campaña se convirtió también en una escuela de aprendizaje donde Alejandro perfeccionaba su estrategia y logística,
enfrentando distintos tipos de terreno y enemigos con flexibilidad y astucia. En el año 333 a.C., Darío III, rey de Persia, reunió un enorme ejército para frenar el avance macedonio. El encuentro se produjo en la llanura de Isos, en Cilicia. Los persas superaban ampliamente en número a los macedonios, pero Alejandro aprovechó la estrechez del terreno para neutralizar esa ventaja. Dirigiendo personalmente la caballería, lanzó un ataque directo contra el centro enemigo, donde se encontraba Darío. El monarca persa huyó, provocando el colapso de sus tropas y una victoria decisiva para Alejandro. La captura del campamento persa en Isos fue un acontecimiento crucial. Allí fueron apresadas la madre, la esposa y las hijas de Darío. Alejandro trató a las prisioneras con respeto y dignidad, lo que aumentó su prestigio entre enemigos y aliados. Este comportamiento contrastaba con la costumbre de brutalidad hacia cautivos y mostró una política de magnanimidad que reforzaba su autoridad moral. La victoria de Isos no solo fue militar, sino también propagandística. Con el control de Asia Menor asegurado, Alejandro avanzó hacia Fenicia. La ciudad de Tiro representaba un obstáculo estratégico por su poderosa flota y su ubicación insular. El asedio de Tiro, en 332 a.C., fue una de las operaciones más complejas de su carrera. Alejandro ordenó construir un istmo que uniera la isla con tierra firme, permitiendo a sus máquinas de asedio acercarse a las murallas. Tras 7 meses de resistencia feroz, la ciudad cayó, enviando un mensaje claro a todo el Mediterráneo oriental sobre la determinación del macedonio. El asedio de Tiro mostró también la dureza de Alejandro. Aunque respetó algunos templos, permitió que miles de habitantes fueran ejecutados o vendidos como esclavos. Esta severidad fue un castigo ejemplar para quienes desafiaban su poder. Al mismo tiempo, la conquista aseguró el control del Mediterráneo oriental y eliminó la amenaza naval persa, facilitando futuras campañas hacia Egipto y Mesopotamia. La combinación de clemencia selectiva y brutalidad calculada era parte de su estrategia de dominación. Tras Tiro, Alejandro marchó hacia Gaza, donde enfrentó otra resistencia obstinada. El asedio fue sangriento, pero la victoria abrió el camino hacia Egipto. Su avance no era solo territorial, sino simbólico. Cada ciudad caída representaba la pérdida de poder del imperio persa y la consolidación del prestigio macedonio. Las rutas de comunicación y abastecimiento quedaban bajo su control, permitiendo proyectar la campaña a mayores distancias. En Egipto, Alejandro fue recibido como liberador. Los persas habían gobernado con mano dura y los egipcios veían en el macedonio una alternativa favorable. En Menfis fue proclamado faraón, integrándose en la tradición faraónica y adoptando la iconografía local. Su estancia en Egipto fue breve, pero dejó huellas duraderas, como la fundación de Alejandría, ciudad destinada a convertirse en uno de los grandes centros culturales del mundo antiguo. La conquista de Egipto reforzó la imagen de Alejandro como líder universal. La campaña continuó hacia Mesopotamia, donde Darío reunió nuevamente un ejército inmenso para detenerlo. En 331 a.C., en la llanura de Gaugamela, tuvo lugar la batalla decisiva. Los persas desplegaron carros de guerra, elefantes y una fuerza muy superior en número. Sin embargo, la táctica macedonia, basada en la flexibilidad y en la superioridad de la caballería, logró romper las líneas enemigas. Una vez más, Darío huyó, dejando a su ejército desmoralizado y a Alejandro dueño del campo. La victoria en Gaugamela significó el fin efectivo del imperio persa. Alejandro entró triunfante en Babilonia, donde fue recibido con honores. Posteriormente avanzó hacia Susa y Persépolis, donde se apoderó de tesoros inmensos que financiaron sus futuras campañas. La quema de Persépolis, probablemente ordenada por él mismo, fue interpretada como venganza por la invasión persa a Grecia en el pasado. Este acto tuvo un fuerte valor simbólico, representando el cierre de un ciclo histórico. La caída de Persépolis marcó el colapso definitivo del poder aqueménida.
Aunque Darío intentó reorganizar la resistencia, fue traicionado por sus propios sátrapas y asesinado en su huida. Alejandro asumió, entonces, no solo el control militar, sino también el título de Rey de Reyes, heredando la legitimidad persa. A partir de ese momento, dejó de ser únicamente un conquistador griego para convertirse en un soberano oriental, integrando prácticas y símbolos de ambas tradiciones. La conquista del Imperio Persa fue uno de los logros más impresionantes de la historia militar. En menos de una década, un joven rey macedonio había derrotado a un imperio que durante siglos había dominado el mundo conocido. Lo hizo mediante la combinación de táctica innovadora, disciplina férrea y un carisma que inspiraba a sus hombres. Alejandro transformó no solo el mapa político, sino también la percepción de lo posible. Su ambición ya no tenía límites visibles y su nombre resonaba desde el Mediterráneo hasta las puertas de Asia Central. Capítulo 6. Alejandro en Egipto y el oráculo de Amón. Después de la victoria en Isos y la caída de Tiro, Alejandro dirigió su atención hacia Egipto, un territorio bajo dominio persa que se encontraba descontento con sus gobernantes. En el 332 a.C., cruzó el desierto del Sinaí y llegó a las fronteras del Nilo. La población lo recibió como a un liberador, pues la administración persa había sido opresiva. La entrada del macedonio en Menfis fue triunfal y pronto se proclamó faraón, integrándose en la tradición política y religiosa egipcia. Alejandro comprendía que la conquista no era suficiente para mantener el poder. Debía legitimarse como soberano dentro de la cosmovisión egipcia. Participó en ceremonias religiosas y adoptó el título de Hijo de Ra, presentándose como continuador de la línea de los faraones. Este gesto, lejos de ser superficial, aseguraba su aceptación entre los sacerdotes y el pueblo, quienes lo reconocieron como un gobernante legítimo. Su habilidad para integrarse en culturas ajenas fue una de sus mayores fortalezas. Durante su estancia en Egipto, Alejandro proyectó una de sus fundaciones más célebres, Alejandría. La ciudad fue concebida en la costa mediterránea, cerca del delta del Nilo, en un punto estratégico para el comercio y la comunicación. El diseño urbano, encargado a Dinócrates, respondía a una visión de grandeza, con amplias avenidas y un puerto doble. Alejandría se transformaría con el tiempo en el gran centro cultural del mundo helenístico, símbolo del legado duradero de Alejandro. La fundación de Alejandría fue también un acto político. Representaba la fusión de lo griego y lo egipcio, la creación de un espacio donde convergían culturas, religiones y economías. Alejandro buscaba dejar huellas que trascendieran la mera conquista militar. Aunque él mismo pasaría poco tiempo en la ciudad, su visión quedó materializada en una urbe destinada a ser faro de conocimiento y comercio durante siglos. Fue una demostración clara de su ambición universalista. Uno de los episodios más enigmáticos de su paso por Egipto fue la visita al oráculo de Amón en el oasis de Siwa. En el desierto occidental, los sacerdotes mantenían un santuario dedicado a Amón, deidad identificada con Zeus. Alejandro emprendió el viaje a través de dunas y parajes áridos, una travesía difícil que adquirió connotaciones míticas. Según las crónicas, las tormentas de arena casi lo hicieron perecer, pero finalmente alcanzó el oasis, reforzando la percepción de que estaba guiado por la fortuna. En el oráculo, los sacerdotes lo recibieron con honores excepcionales. No se conocen las palabras exactas de la consulta, pero las fuentes coinciden en que Alejandro fue saludado como hijo de Amón. Para sus seguidores, esto equivalía a declararlo hijo de Zeus. La revelación reforzó su convicción de ser un elegido por los dioses y alimentó el aura divina que lo acompañaría durante el resto de su vida. Desde entonces, trató su linaje no solo como real, sino como semidivino. Este reconocimiento en Siwa tuvo consecuencias políticas profundas. Le permitió presentarse ante los egipcios no como un conquistador extranjero, sino como un soberano legítimo, bendecido por sus dioses. Entre los macedonios y griegos,
El título de hijo de Zeus evocaba paralelismos con héroes como Heracles o Aquiles, a quienes Alejandro admiraba. La legitimidad religiosa se sumaba a la militar, creando una figura que parecía destinada a trascender los límites humanos. La visita al oráculo también influyó en su comportamiento personal. Alejandro comenzó a mostrarse con mayor majestuosidad, adoptando símbolos de realeza oriental y pidiendo un trato que lo distinguía de sus generales. Esta actitud generó tensiones entre algunos de sus compañeros, acostumbrados a la camaradería macedonia. Sin embargo, Alejandro entendía que para gobernar un imperio vasto, debía elevarse por encima de sus hombres y presentarse como figura casi sagrada. En Egipto, Alejandro no solo buscó legitimidad, sino también integración administrativa. Confirmó a muchos funcionarios locales en sus cargos, mostrando respeto por las tradiciones. Mantuvo el sistema de nomos y permitió que los sacerdotes conservaran sus privilegios. Esta política pragmática aseguró estabilidad, pues los egipcios no vieron en él a un invasor destructor, sino a un rey que comprendía y preservaba su cultura. Esta habilidad para gobernar distintos pueblos sería esencial en su imperio. Los sacerdotes egipcios lo coronaron con los símbolos tradicionales del faraón, la doble corona del Alto y Bajo Egipto, el cetro y el flagelo. Con ello, Alejandro no solo se convirtió en gobernante militar, sino en representante divino en la tierra. Este acto consolidaba la continuidad dinástica desde los antiguos faraones hasta el nuevo soberano macedonio. El pueblo aceptó esta coronación sin resistencia, reforzando la paz en un territorio clave para su expansión oriental. El paso por Egipto también le permitió consolidar su control marítimo. Desde Alejandría podía asegurar las rutas comerciales hacia el Mediterráneo, mientras que el valle del Nilo le ofrecía recursos agrícolas inmensos. Estas ventajas logísticas fortalecieron su capacidad para continuar la guerra contra Persia. Egipto se convirtió en una base estratégica, un punto de apoyo sólido en su vasto proyecto imperial. Su dominio de la región fue, al mismo tiempo, militar, económico y simbólico. El propio Alejandro se mostró fascinado por la cultura egipcia. Visitó templos, observó monumentos y quedó impresionado por la antigüedad de su civilización. Este contacto reforzó su idea de que gobernaba un mundo diverso y de que su misión era unificar tradiciones bajo un mismo poder. Egipto, con su misticismo y sus símbolos, enriqueció su visión universal, dándole una perspectiva más amplia de lo que significaba ser un soberano global. La construcción de Alejandría fue acompañada por el diseño de infraestructuras que facilitaran la conexión entre Egipto y el resto de su imperio. El puerto se convirtió en lugar de llegada para mercancías de Grecia, Fenicia y pronto también de Oriente. La ciudad estaba destinada a ser no solo un símbolo, sino un instrumento práctico de integración imperial. Alejandro mostraba así que pensaba más allá de las batallas, construyendo proyectos duraderos. El episodio del oráculo de Amón fue narrado de diversas maneras por las fuentes antiguas. Algunos cronistas afirmaron que los sacerdotes le revelaron secretos sobre su destino y su muerte, aunque estos detalles se mantuvieron en el misterio. Lo cierto es que Alejandro salió de Sigua más convencido que nunca de su grandeza. Para él ya no era solo hijo de Filipo, sino hijo de los dioses, lo que explicaba su derecho a conquistar y gobernar todo lo que alcanzara su mirada. La estancia en Egipto marcó un punto de inflexión en su campaña. Allí consolidó su legitimidad divina, fundó una de las ciudades más influyentes de la historia y aseguró una base estratégica indispensable. Su paso fue breve, pero sus consecuencias fueron trascendentales. Egipto se convirtió en pieza clave de su imperio y en símbolo de su capacidad para integrar culturas. Con esta experiencia, Alejandro avanzó hacia nuevas conquistas, convencido de que nada podía detener su destino. Capítulo 7. El sueño de un imperio universal. Tras consolidar su dominio en Egipto y proclamarse hijo de Amón, Alejandro dirigió de nuevo sus fuerzas hacia Oriente. Su objetivo ya no era solo derrotar a Darío III,
sino extender un poder que abarcara el mundo conocido. Su ambición trascendía la mera conquista territorial. Buscaba crear una unidad política y cultural donde griegos, macedonios y pueblos orientales coexistieran bajo su mando. Este ideal de integración marcó la segunda fase de su campaña. En el 331 a.C., después de la victoria en Gaugamela, Alejandro entró en Babilonia. La ciudad lo recibió como un monarca legítimo y él respetó sus templos y tradiciones. Posteriormente marchó hacia Susa y Persépolis, donde se apoderó de inmensas riquezas. La quema del palacio de Minos, Persépolis, acto simbólico que evocaba la venganza griega contra los persas por las guerras médicas, marcó un antes y un después. El conquistador no era ya un general helénico, sino un rey con aspiraciones universales. Con el asesinato de Darío III en el 330 a.C., Alejandro se convirtió en sucesor de los reyes aqueménidas. Le rindió honores funerarios, demostrando respeto hacia su antiguo enemigo. Este gesto reforzaba la idea de continuidad. Alejandro no solo había destruido un imperio, lo había heredado. Adoptó vestimentas persas, costumbres cortesanas y el título de Rey de Reyes, lo que generó tensiones con sus oficiales macedonios, poco dispuestos a aceptar prácticas extranjeras. La adopción de costumbres persas fue parte de un proyecto más amplio, la fusión de Oriente y Occidente. Alejandro creía que para gobernar un imperio tan vasto, no podía imponerse únicamente como rey macedonio. Necesitaba integrarse con sus súbditos persas, medos y babilonios. Este enfoque multicultural lo llevó a promover matrimonios mixtos, a reclutar soldados orientales y a compartir rituales religiosos. Aunque polémica entre sus hombres, esta política cimentó la base de un gobierno más inclusivo. En su avance hacia el este, Alejandro enfrentó la resistencia de Bactria y Sogdiana, regiones montañosas difíciles de someter. Las campañas fueron duras y prolongadas, con combates contra guerrillas que conocían bien el terreno. Para consolidar su dominio, fundó ciudades estratégicas que aseguraban rutas comerciales y militares. Estas fundaciones, muchas de ellas llamadas Alejandría, eran colonias macedonias que servían como puntos de control y núcleos de difusión cultural helénica. Durante estas campañas, Alejandro conoció a Roxana, hija de un noble bactriano. El matrimonio con ella fue tanto un gesto político como personal, ya que simbolizaba la unión de Macedonia con Oriente. Este enlace fortaleció la integración de las élites locales en su proyecto imperial. Además, mostró a sus generales que su visión trascendía los límites griegos y macedonios. Alejandro no buscaba solo conquistas, sino la creación de un nuevo orden. El ejército, sin embargo, comenzó a resentirse. Los largos años de campaña, la adopción de costumbres persas y las políticas de integración generaban descontento. Muchos oficiales veían en la orientalización de Alejandro una traición a las tradiciones macedonias. El episodio de la conspiración de Filotas y la posterior ejecución de Parmenión, uno de los generales más veteranos, evidenció la tensión creciente. Alejandro se mostró implacable frente a la disidencia, consolidando su poder absoluto. A pesar de las tensiones, el ejército siguió avanzando. Alejandro exploraba no solo con fines militares, sino también científicos. Llevaba consigo geógrafos, botánicos y cronistas que registraban la fauna, la flora y las costumbres de los territorios conquistados. Este interés reflejaba su visión universal. Quería conocer y catalogar el mundo, no solo dominarlo. La campaña era al mismo tiempo una empresa de conquista y de descubrimiento. En su ideal de fusión cultural, Alejandro organizó ceremonias donde soldados macedonios y mujeres persas contraían matrimonio. El más célebre fue el de Susa en el 324 a.C., donde él mismo se casó con Estatira, hija de Darío III, y promovió cientos de matrimonios colectivos. La intención era unir a las élites de ambos mundos en una sola aristocracia imperial. Sin embargo, muchos macedonios repudiaron estas uniones, y tras la muerte de Alejandro, la mayoría fueron disueltas. Otro elemento de su sueño imperial fue la incorporación de jóvenes persas al ejército.
entrenados al estilo macedonio, se convirtieron en una nueva fuerza militar leal al rey. Esta decisión enfureció a los veteranos, que se sintieron reemplazados. El llamado Motín de Opis, en el 324 a.C., puso de manifiesto la resistencia a sus políticas. Alejandro, mediante un discurso enérgico y la mezcla de castigo y reconciliación, logró sofocar la rebelión y reafirmar su autoridad. La grandeza de su visión también se reflejaba en su administración. Estableció sátrapas, manteniendo parte de la estructura persa, pero bajo supervisión macedonia. Al mismo tiempo, fomentó el comercio, la construcción de caminos y la integración económica de las regiones. Su objetivo era crear un sistema cohesionado, donde el poder central asegurara la paz y el intercambio cultural y económico floreciera. La estabilidad era vista como clave para la permanencia del imperio. El carácter divino que había asumido en Sigua se intensificó durante este periodo. Alejandro comenzó a ser venerado como Dios en varias regiones, y él mismo no desalentó estas prácticas. En Grecia algunos lo criticaban por esta pretensión, pero en Oriente era común que los reyes fueran considerados semidivinos. Esta mezcla de concepciones religiosas reforzaba la idea de un soberano universal, aunque también aumentaba la distancia entre él y sus compañeros macedonios. El sueño de Alejandro no se limitaba a lo político y cultural. También buscaba explorar los límites geográficos del mundo. Avanzó hacia Asia Central, atravesó desiertos y cordilleras y llegó a regiones desconocidas para los griegos. Cada paso era un desafío a lo imposible, una búsqueda de trascendencia. Para él, gobernar no era suficiente. Debía expandir los horizontes de lo humano y demostrar que ningún territorio quedaba fuera de su alcance. Este proyecto de un imperio universal tenía un trasfondo filosófico. La enseñanza de Aristóteles y la influencia de Homero se combinaban en la mente de Alejandro con la idea de un mundo unificado bajo un poder fuerte. Quería ser al mismo tiempo un Aquiles glorioso y un legislador sabio. Esta dualidad entre héroe y gobernante definió su ideal. No se veía solo como rey de Macedonia, sino como señor de todos los hombres, portador de un orden nuevo. La visión de Alejandro, aunque incompleta por su muerte prematura, marcó profundamente la historia. Su sueño de un imperio universal no se realizó plenamente, pero sentó las bases del mundo helenístico. En las ciudades que fundó, en la mezcla de culturas y en la difusión del griego como lengua común, quedó la huella de un proyecto que trascendía su tiempo. Fue más que un conquistador, fue el creador de una idea de unidad que aún resuena en la memoria de la humanidad. Capítulo 8. La India y el límite del mundo conocido. Tras consolidar su dominio en Persia y en Asia Central, Alejandro dirigió su mirada hacia la India. Su ambición parecía no tener fin y deseaba alcanzar los confines del mundo conocido. En el 327 a.C. cruzó el Hindu Kush y descendió hacia el valle del Indo. Sus ejércitos, agotados por años de campañas, enfrentaron climas extremos, lluvias, torrenciales y selvas densas. Sin embargo, la disciplina macedonia y la visión de su líder los impulsaron a continuar hacia territorios que para ellos eran casi míticos. La entrada en la India significó enfrentarse a culturas completamente diferentes. Las ciudades y reinos locales mostraban una organización política variada, desde tribus hasta poderosos estados. Alejandro utilizó tanto la diplomacia como la fuerza. Algunas ciudades se rindieron voluntariamente, mientras que otras resistieron y fueron tomadas por asalto. La diversidad cultural y religiosa lo impresionó profundamente, reforzando su idea de un mundo inmenso que debía unificarse bajo un mismo poder. Uno de los episodios más célebres de esta campaña fue el enfrentamiento contra el rey Poros, gobernante del Punjab, en el 1936 a.C. En la batalla del río Hidaspes, Alejandro se enfrentó a un ejército que incluía elefantes de guerra, animales desconocidos para los macedonios. La batalla fue dura y sangrienta. Los elefantes sembraron el caos entre las filas, pero la disciplina de la falange
y las maniobras de la caballería permitieron finalmente la victoria. El combate contra Poros dejó una fuerte impresión en 1900. Alejandro admiró el valor y la dignidad de su enemigo vencido, al punto de perdonarle la vida y devolverle su reino, incluso ampliando su territorio bajo vasallaje macedonio. Este gesto mostraba la política de integración que caracterizaba a Alejandro. No buscaba solo destruir, sino también incorporar líderes locales leales a su causa. La alianza con Poros aseguró la estabilidad en la región y fortaleció su control sobre el valle del Indo. La batalla de Hidaspes también consolidó la reputación de Alejandro entre sus tropas y enemigos. Los macedonios habían demostrado que podían vencer incluso a formaciones desconocidas como los elefantes. Para las poblaciones locales, el macedonio era ahora un monarca invencible. Sin embargo, la campaña reveló el costo humano de su ambición. Miles de soldados habían muerto, y el desgaste físico y psicológico del ejército comenzaba a hacerse evidente. Después de Hidaspes, Alejandro fundó varias ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, como puntos de control y de integración cultural. Estas colonias servían de base para soldados y comerciantes, asegurando el dominio macedonio en regiones lejanas. La idea era dejar un legado permanente, aunque en la práctica, muchas de estas fundaciones no sobrevivieron mucho tiempo tras su muerte. No obstante, representaban la materialización de su visión de un imperio sin fronteras. El ejército, pese a las victorias, comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Las lluvias monzónicas, las enfermedades y la dureza del clima debilitaban la moral. La magnitud del territorio conquistado parecía interminable, y los rumores de que existían aún más reinos hacia el este desanimaban a los soldados. Alejandro, obsesionado con alcanzar el océano y los límites del mundo, insistía en continuar, pero enfrentaba cada vez más resistencia interna. El momento crítico llegó en el río Ífasis, Beas. Allí, tras años de campaña, los macedonios se negaron a seguir avanzando. Se reunieron en asamblea y, pese a los discursos de Alejandro apelando a la gloria y al destino, los soldados se mantuvieron firmes. Querían regresar a casa. Fue una de las pocas veces en que Alejandro tuvo que ceder a la voluntad de sus hombres. Comprendió que, aunque era un conquistador sin límites, su ejército ya había alcanzado su propio límite humano. Resignado, Alejandro aceptó el retorno, pero decidió hacerlo de manera grandiosa. Dividió su ejército. Una parte exploraría por tierra el desierto de Gedrosia, mientras otra descendería por el Indo hacia el mar, bajo el mando de Nearco, que dirigiría una expedición naval. De este modo, su retirada no fue un simple retroceso, sino una oportunidad para explorar y trazar nuevas rutas de comercio y comunicación. La travesía por el desierto de Gedrosia resultó desastrosa. El calor extremo, la falta de agua y alimentos, y las tormentas de arena causaron enormes pérdidas. Miles de soldados murieron en el trayecto, y el propio Alejandro compartió las penurias, marchando a pie junto a sus hombres. Este sacrificio reforzó la lealtad de quienes sobrevivieron, aunque el costo humano fue devastador. La experiencia demostró los límites de la resistencia, incluso del ejército más disciplinado. A pesar de las dificultades, la expedición naval de Nearco consiguió trazar rutas marítimas entre el Indo y el Golfo Pérsico. Estos descubrimientos ampliarían las posibilidades de comercio entre Oriente y Occidente. Alejandro, aunque frustrado por no haber llegado más lejos hacia el este, encontró consuelo en el hecho de haber abierto nuevas vías para la integración de su imperio. El conocimiento adquirido en la India y en el Océano Índico formaba parte de su legado. El contacto con la India dejó huellas profundas en Alejandro. Conoció filosofías, religiones y costumbres diferentes. Se encontró con los gimnosofistas, ascetas que practicaban la renuncia y la meditación, lo que lo impresionó por su contraste con la vida militar. Estos encuentros alimentaron su visión de un mundo diverso, donde las diferencias culturales no eran obstáculos, sino elementos a integrar. Su ambición universalista
se vio reforzada por la magnitud y la riqueza de la India. Sin embargo, la campaña también acentuó su lado más autoritario. La resistencia de sus tropas en el Hífasis lo hirió profundamente y comenzó a mostrarse más distante y exigente. El equilibrio entre camaradería y autoridad divina se inclinaba cada vez más hacia el despotismo. La tensión con sus hombres se mantuvo, aunque nunca lo abandonaron por completo. Alejandro aprendió que incluso el más grande de los conquistadores dependía de la voluntad de sus soldados. El retorno desde la India marcó el inicio de la última etapa de su vida. Había alcanzado territorios que los griegos apenas imaginaban, había enfrentado a enemigos formidables y había llegado al límite de lo conocido. Sin embargo, también había descubierto los límites de su ejército y de su propio poder humano. La India fue tanto una cima de gloria como un recordatorio de que ningún imperio puede expandirse indefinidamente. La campaña india se convirtió en una de las más legendarias de su carrera. Allí, Alejandro demostró su valentía, su visión universal y su capacidad de adaptación frente a lo desconocido. Pero también reveló las tensiones y los costos de su ambición. El sueño de conquistar el mundo había encontrado su frontera en el subcontinente indio. Lo que siguió ya no sería expansión, sino la compleja tarea de gobernar y consolidar un imperio tan vasto y diverso. Capítulo 9. La muerte de Alejandro y la lucha por la sucesión. En el año 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia después de años de campañas ininterrumpidas. La ciudad era ahora el centro de su vasto imperio, y allí comenzó a planear nuevas expediciones, entre ellas la conquista de Arabia. Sin embargo, sus hombres estaban exhaustos, y el propio Alejandro mostraba signos de desgaste físico y emocional. Su ambición no había disminuido, pero la magnitud del imperio exigía una organización compleja que ponía a prueba incluso su energía inagotable. Poco después de su regreso, Alejandro enfermó repentinamente. Las fuentes antiguas discrepan sobre la causa. Algunos mencionan fiebre provocada por malaria o tifoidea, otros sugieren una intoxicación por agua contaminada, y existen relatos que apuntan a un posible envenenamiento. Durante días su salud empeoró, y los médicos de la corte fueron incapaces de detener el avance de la enfermedad. Su debilidad contrastaba con la imagen de invencibilidad que lo había acompañado toda su vida. A medida que la enfermedad avanzaba, Alejandro fue incapaz de hablar, pero aún mantenía contacto con sus soldados. Se dice que fue llevado en camilla para presentarse ante ellos, quienes desfilaron en silencio, muchos llorando al ver a su rey agonizante. El vínculo entre Alejandro y su ejército había sido forjado en innumerables batallas, y su inminente pérdida dejaba a los hombres sin rumbo. Este momento se convirtió en una de las escenas más conmovedoras de la historia antigua. El 10 de junio del 323 a.C., con apenas 32 años, Alejandro murió en Milunesinto, el palacio de Nabucodonosor en Babilonia. Su fallecimiento dejó al mundo en estado de shock. Un conquistador que había llevado a su pueblo desde Macedonia hasta las orillas del Indo desaparecía en la cúspide de su poder. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, y esta incertidumbre alimentó leyendas que lo rodearon por siglos. Uno de los mayores problemas tras su muerte fue la ausencia de un heredero claro. Alejandro había tenido un hijo con Roxana, pero este aún no había nacido. También existía Heracles, hijo de Barcine, pero su legitimidad era discutida. En su lecho de muerte, según algunas fuentes, Alejandro respondió a la pregunta sobre a quién dejaba su imperio con la frase «al más fuerte». Esta ambigüedad provocó una guerra de sucesión que desgarraría el mundo helenístico. El imperio que Alejandro había construido no podía sostenerse sin su presencia. Los generales macedonios, conocidos como diádocos, comenzaron a disputar el control. Perdicas fue designado como regente del futuro hijo de Alejandro y Roxana, pero su autoridad fue desafiada de inmediato. La lealtad que los hombres habían tenido hacia Alejandro no se trasladó a sus herederos, lo que precipitó un conflicto prolongado. La primera división del imperio se acordó en Babilonia poco después de su muerte.
Los generales se repartieron las satrapías: Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Babilonia, Antígono en Asia Menor y Lisímaco en Tracia. Aunque en teoría actuaban en nombre de la dinastía argeada, en la práctica comenzaron a gobernar como reyes independientes. El sueño de un imperio universal se desintegraba rápidamente. El cuerpo de Alejandro se convirtió en un símbolo de poder. Inicialmente debía ser enterrado en Macedonia, pero Ptolomeo lo interceptó y lo llevó a Egipto. Allí fue sepultado en Alejandría, en un mausoleo que se convirtió en lugar de peregrinación durante siglos. Poseer los restos de Alejandro era poseer parte de su legitimidad, y por eso el traslado del 1920 cuerpo tuvo un profundo significado político. Las guerras de los diádocos se extendieron por décadas. Perdicas murió pronto, y los demás generales lucharon entre sí para consolidar sus dominios. El hijo póstumo de Alejandro, Alejandro IV, fue asesinado siendo aún niño, poniendo fin a la dinastía legítima. Los herederos de los generales fundaron reinos helenísticos que perduraron por siglos: los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia. El imperio unitario se había fragmentado para siempre. La muerte de Alejandro también tuvo un impacto cultural. Su figura comenzó a ser rodeada de mitos y leyendas. Para muchos, había sido más que un hombre, un héroe comparable a Aquiles o incluso un semidios. Su corta vida y sus hazañas extraordinarias lo convirtieron en un modelo de grandeza y ambición. Filósofos, historiadores y poetas reflexionaron sobre su legado, que inspiraría a conquistadores posteriores como César o Napoleón. En el ámbito militar, sus campañas siguieron siendo estudiadas durante siglos. La falange macedonia, sus maniobras de caballería y su capacidad para adaptarse a distintos enemigos marcaron un antes y un después en la estrategia bélica. Incluso sus errores, como el cruce del desierto de Gedrosia, fueron analizados como lecciones. La muerte temprana de Alejandro dejó la sensación de que aún tenía más por conquistar, lo que aumentó su leyenda. El vacío de poder que dejó fue tan grande que ninguna figura logró reemplazarlo. Sus generales fueron hábiles, pero ninguno tuvo la combinación de carisma, audacia y visión universal que caracterizó a Alejandro. La fragmentación del imperio era inevitable, pues había sido construido sobre la fuerza de una sola voluntad. Su desaparición demostró que su imperio dependía enteramente de su genio personal. El duelo por su muerte se extendió por todas las regiones conquistadas. En Grecia muchos lo recordaban como un tirano, pero también como el hombre que había destruido a Persia. En Egipto fue venerado como faraón y en Asia como sucesor legítimo de los aqueménidas. La diversidad de interpretaciones reflejaba la magnitud de su figura. Alejandro había sido al mismo tiempo conquistador, rey, dios y héroe. La lucha por la sucesión transformó su legado en múltiples reinos helenísticos, pero también aseguró la difusión de la cultura griega. A través de la fragmentación, el ideal de Alejandro de un mundo helénico y multicultural sobrevivió de otra manera. Su muerte marcó el fin de una era, pero el comienzo de una nueva etapa en la historia, donde Oriente y Occidente permanecieron unidos bajo el sello del helenismo. Alejandro murió joven, pero dejó un imperio que, aunque dividido, cambió para siempre el curso de la historia. Su final fue tan inesperado como su ascenso. Había sido meteórico. La lucha por la sucesión reveló que los hombres pueden conquistar el mundo, pero no dominar el tiempo. Alejandro había llegado al límite de la ambición humana, y su muerte convirtió su vida en leyenda, dejando al mundo una herencia inmortal que aún resuena en la memoria de los siglos. Capítulo 10. Curiosidades y legado macedonio. El legado de Alejandro y de los macedonios trascendió con creces su tiempo. Aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, la influencia cultural y política de su obra perduró durante siglos. El helenismo se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, integrando elementos griegos con tradiciones persas, egipcias e indias. La lengua griega se
consolidó como idioma común en gran parte del Mediterráneo y Asia, permitiendo la comunicación entre pueblos diversos y la transmisión del conocimiento. Entre las curiosidades más destacadas está la fundación de más de 20 ciudades llamadas Alejandría. Algunas desaparecieron con el tiempo, pero otras, como Alejandría en Egipto, prosperaron y se convirtieron en centros de comercio, ciencia y cultura. Esta política de fundaciones urbanas fue una de las maneras más prácticas en que Alejandro aseguró su huella. Estas ciudades eran al mismo tiempo bases militares, enclaves administrativos y símbolos de un nuevo orden. El contacto de los macedonios con la India introdujo novedades inesperadas en Occidente. Los relatos de los elefantes de guerra, los gimnosofistas y las costumbres orientales alimentaron la imaginación griega y romana. Estos contactos no solo fueron militares, sino también filosóficos y científicos. Las exploraciones realizadas durante las campañas aportaron información sobre geografía, botánica y zoología, ampliando los horizontes del conocimiento griego. La difusión del helenismo tuvo un impacto enorme en la ciencia. En las ciudades fundadas por Alejandro, florecieron escuelas de medicina, astronomía y matemáticas. Alejandría, en particular, albergó la famosa biblioteca y el museo, que se convirtieron en referentes del saber universal. Este desarrollo no habría sido posible sin la unificación cultural y política que las conquistas macedonias habían impulsado. El imperio dio paso a una era de intercambio intelectual sin precedentes. Otra curiosidad es que Alejandro nunca perdió una batalla en toda su carrera. Desde Gránico hasta Hidaspes, enfrentó ejércitos más numerosos, terrenos desconocidos y condiciones adversas, pero siempre salió victorioso. Este récord único lo convirtió en un modelo de estratega, estudiado por generales de todas las épocas. Su capacidad para combinar caballería, infantería y logística lo situó en el panteón de los grandes comandantes de la historia. La figura de Alejandro también inspiró un culto casi religioso en vida y después de su muerte. En Egipto fue venerado como faraón, en Asia como sucesor de los reyes persas, y en Grecia muchos lo compararon con héroes míticos. Tras su muerte, surgieron leyendas que lo vinculaban con seres divinos y aventuras fantásticas. Estas historias circularon por el mundo antiguo, reforzando su imagen como un hombre que había superado los límites humanos. El Imperio Macedonio permitió también la expansión del comercio a gran escala. Las rutas abiertas por Alejandro conectaron el Mediterráneo con Asia Central y la India. Estas conexiones facilitaron el intercambio de especias, piedras preciosas, animales exóticos y conocimientos técnicos. El comercio se convirtió en uno de los motores más visibles de su legado, transformando economías y costumbres en múltiples regiones. En el ámbito militar, la falange macedonia y las tácticas de Alejandro influenciaron profundamente al ejército romano. Muchos de sus métodos fueron adaptados por generales posteriores, que veían en sus campañas un manual de estrategia. Incluso en la Edad Media y la modernidad, su ejemplo fue evocado como modelo de disciplina y audacia. Su nombre estuvo presente en las academias militares de Europa durante siglos. Un detalle interesante es la manera en que Alejandro cuidaba su imagen. Siempre aparecía al frente de la batalla, arriesgando su vida junto a sus soldados. Esta actitud le generaba heridas constantes, pero también consolidaba la lealtad de sus tropas. A lo largo de su vida, recibió más de 10 heridas graves, y aún así nunca abandonó el campo de batalla. Esta mezcla de valentía y cercanía lo convirtió en un líder venerado por sus hombres. Su relación con la cultura griega fue compleja. Aunque admiraba a Homero y se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles, también adoptó elementos de Oriente que sus contemporáneos consideraban extraños. Este sincretismo fue clave en su proyecto imperial, pero también generó conflictos con sus generales macedonios. La tensión entre lo griego y lo oriental marcó toda su vida y continuó después de su muerte, definiendo el carácter híbrido del helenismo. El reparto del imperio entre los diádocos,
aunque marcó el fin de la unidad política, aseguró la continuidad del helenismo. Los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia mantuvieron viva la herencia de Alejandro. Estos reinos se convirtieron en centros de poder que influyeron en Roma y en la expansión posterior del cristianismo. Sin su conquista, el mapa cultural del Mediterráneo habría sido radicalmente distinto. Alejandro también transformó la concepción del liderazgo. Fue al mismo tiempo un rey guerrero, un visionario político y un gobernante con aura divina. Su ejemplo mostró que un líder podía trascender fronteras culturales y construir un poder basado en la integración. Aunque su imperio se desintegró pronto, el ideal de unificar el mundo bajo una sola autoridad quedó como un horizonte posible. Muchos lo consideraron precursor de la idea de cosmopolitismo. Entre las curiosidades de su figura está su influencia en la literatura y el arte. Desde los mosaicos que lo representaban en batalla hasta las biografías escritas siglos después, su imagen se convirtió en símbolo de grandeza. En la Edad Media, su figura fue reinterpretada en romances caballerescos y en el mundo islámico fue identificado con Dulcarnain, personaje del Corán. Su nombre cruzó culturas y religiones, adaptándose a diferentes imaginarios. La muerte prematura de Alejandro, lejos de borrar su obra, la convirtió en mito. La falta de un heredero claro intensificó la fascinación por su figura, y los cronistas posteriores lo retrataron como un héroe trágico. Su vida fue vista como ejemplo de la fragilidad de la grandeza humana y de la imposibilidad de dominarlo todo. La paradoja de haber conquistado el mundo pero no haber podido gobernarlo, en paz, alimentó la reflexión filosófica sobre su legado. El legado macedonio y alejandrino se mantiene vivo hasta hoy. La expansión del helenismo transformó el Mediterráneo y Asia, influyendo en el arte, la política y la religión durante siglos. Alejandro dejó más que un imperio. Dejó un ideal de universalidad, de fusión cultural y de ambición sin límites. Su historia sigue inspirando a quienes ven en él la encarnación del hombre que se atrevió a soñar con lo imposible y que por un instante lo convirtió en realidad. Virtió en realidad, 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 virtió